Gracias por estar ahí. De verdad que siempre para nosotros será un inmenso placer poder llegar a sus vidas a través de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Esto es Excelencia. Este programa empieza en este momento, 10 de la noche, hora República Dominicana. De lunes a sábado, así que coméntelo, compártalo, déle a la campanita. Si todavía usted no se ha suscrito, es una persona que llegó nueva y se topó con este contenido, sepa que hay un contenido especial para usted. Así que suscríbase y denos su comentario, siempre se lo decimos. Este programa se realiza aquí en la República Dominicana a través de esta plataforma con el único y exclusivo propósito de que usted sea bendecido y edificado a través de la palabra, a través del conocimiento, de lo que Dios nos puede dar a través de su bendito Espíritu. Tenemos con nosotros un panel que ya usted también lo conoce, especial, que ellos lo van a saludar a ustedes, porque ustedes lo conocen, pero ellos le saludan. Johnny, usted que no estaba aquí ayer. Dígalo, usted estaba de vacaciones. Amén, Dios bendiga, paz de Dios sobre todos ustedes. Le damos gracias al Señor por esta hermosa y bella oportunidad que nos da en este día de estar junto a ustedes aquí para hablar de la palabra de Dios. Les recuerdo, hermanos, que comenten, hablen con sus parientes, con sus amigos, sugieran el programa, denle a la campanita, ponga sus comentarios, hermanos, que es importante. Y ustedes saben que son parte de este equipo. Ustedes y nosotros somos un equipo, ya ustedes saben. La gracia del Señor Jesucristo mora en su vida, siempre contento y feliz de estar aquí. Y nada, viendo a ver qué Víctor nos tiene para hoy con los temas. Misericordia, gracia y paz. Siempre ustedes ya, la gente que ve el programa, me va a acusar a mí de todo lo que pase aquí, porque ustedes, vamos a ver qué Víctor nos trae, ¿no? Que nos trae la palabra de Dios, que nos trae el Señor a través de sus sagradas escrituras, para nosotros dilucidarlo aquí en este programa, y que las personas saquen sus conclusiones, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta. Ahora, yo sí sé que hay una verdad absoluta que es Dios, y que se manifiesta en su palabra que es Jesucristo. Amén. Amén. Así me gusta, pentecostal hoy. Sí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mis hermanos, no se ría Johnny, el pentecostal es, le dicen el aleluya. Oiga, ¿cómo que le dicen a los pentecostales? Los aleluyas, pero es porque glorificamos a Dios. Okay. Y yo con eso no tengo problema. Yo en cualquier lugar suelto un aleluya. Si a usted no le gusta, póngase un chin más retiradito, porque al final lo que estamos diciendo es que hay que glorificar a Dios. A Amén, Dios amén. hay que darle su gloria, porque la gloria le pertenece a Él. Y Él nos bendice a nosotros. Así Entonces, tenemos un tema que no ha sido quizás tratado por mucho tiempo como debe de ser. Incluso se han levantado falsas doctrinas sobre ese tema en especial. Y es un tema que quizás pueda parecer sencillo a la manera de la introducción que vamos a dar sobre él. Como dice un regio hermano mío en la Izagoge, en la introducción, pues, y es el reino de Dios. El reino de Dios. Y usted dirá, qué sencillo está el tema. Porque la gente tiene unas ideas sobre lo que es el reino, y de manera humana se puede conceptualizar el reino con un monarca, con una serie de parafernalias, de riquezas, con un trono y ese tipo de cosas, pero eso es humanamente. Ahora, cuando nosotros vamos a lo espiritual, hay otra situación. Y hay algo aquí importante, y es que Jesús, lo que vino a predicar a la tierra, dice la Biblia, fue: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Y predicaba el evangelio de que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. El reino de Dios. Ahora, hay mucha lectura que se le ha dado a esto. Y en muchos lugares ni siquiera se habla del reino de Dios. En muchos lugares se predica el arrepentimiento, y eso está bien. La gente tiene que arrepentirse de sus pecados. Es un llamado que Dios hace. Dice que Dios ha pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia y ahora llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Eso es así. Ahora, Jesús vino a enseñar algo más, aparte de que usted se arrepienta, que el reino de los cielos está entre nosotros. Pero resulta que los fariseos no lo veían. Los judíos que estaban alrededor de Jesús no veían el reino. Y Jesús le dice aquí que el reino está entre vosotros. Está aquí ya. Jesús vino a traer el reino, a acercar el reino de Dios a la tierra. Cuando se habla de reino,
se está hablando de una autoridad y se está hablando de un gobierno. Nosotros vamos a desarrollar este tema, pero yo quiero ver el punto de vista de mis hermanos. Y no quiero extenderme tanto, pero yo sé que usted tiene que estar comentando ya y compartiendo este contenido, porque el reino de Dios no es simplemente decir, esta es la iglesia del reino, o este es el evangelio del reino que predicamos. No simplemente eso, porque hay gente que habla de un evangelio del reino, y otro habla de un evangelio de la prosperidad, y otro habla de otro evangelio. Y la gente predica varios evangelios, y la Biblia dice que hay un solo evangelio. Un solo evangelio. Ahora, incluye varias cosas en él, doctrinalmente. El arrepentimiento, la conversión y una serie de cosas. ¿Qué dice nuestro hermano Feliberto sobre este tema? Bueno, el reino de Aunque Dios. tú decías ahorita que había que dar la palabra a Johnny, que cogió unos Sí, días porque- libres, que no, se porque coge. Johnny no estaba aquí Pero ayer. yo te voy a decir algo, yo me voy a tener que quejar porque aquí tú te coges tus días libres, Johnny se coge sus días libres, Carlos también a veces, y yo tengo que estar aquí, entonces. Pero no, está bien, dale para allá. El reino de Dios, ese es otro Míreme, tema. Eso no es con ustedes. Después de Dios, usted es la figura importante aquí, porque usted es el que pone los temas complicados. Usted sabe que yo siempre se lo digo. Nunca voy a superar no dice junto, dice a la vez. Yo no encontré que decir. Yo ahí no encontré que decir. Dije, no, yo no sé qué decía ahí. Pero era cierto. Y es cierto. Bueno, miren. El reino de Dios es el tema más importante de toda la Biblia. Porque es el tema a través del cual todo se concatena. O sea, todo tiene que ver con el reino de Dios. Aquí hay algunos contrastes que hay, porque estamos introduciendo primero sobre el reino para que usted lo apunte si quiere. Por ejemplo, el reino se muestra como que siempre ha existido en el Salmo 10:16, pero sin embargo también dice que tiene un comienzo histórico definido como muestra Daniel 2:44. El reino se describe como universal en su alcance en Salmos 103:19, pero también se revela como un reino local en la tierra, que es en Isaías 24:23. En ocasiones, el reino se describe como el gobierno directo de Dios, que es en el Salmo 22:28, y otras veces se presenta como el gobierno de Dios por medio de un mediador, Jesucristo. Eso le enseña en el Salmo 2. Entonces, hay más contraste. Pero ¿qué pasa? Dios, cuando creó todas las cosas que existen, todo eso tenía que ver con su reino. Cuando Dios ya crea a Adán y le da la responsabilidad de administrar ¿qué? Su reino, la esfera donde él gobierna. Adán pierde el reino, pero ¿qué pasa? Dios entonces a través de su pueblo va anunciando el ¿qué? El reino. La misión de Israel, ¿cuál era? Que las personas se hiciesen prosélitos del judaísmo y estuviesen bajo la teocracia, bajo el reino de Dios. Cuando viene Juan el Bautista, ¿qué viene anunciando? El reino de Dios, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Literalmente, Jesús, ¿qué palabra repite? La misma. Al final de la historia, ¿qué va a pasar? Cristo viene, reina por 1000 años, dado el caso que uno sea premilenial, y cuando termina, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús le va a entregar el reino al Dios y Padre para que Dios sea el todo en todos. Entonces, fíjense que desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22:21, lo que va concatenando todo siempre es el reino. El reino tiene un aspecto que es terrenal. Es evidente, Cristo vendrá y establecerá su reino sobre la tierra, pero mientras tanto, Cristo está reinando en los corazones de los hombres que lo aceptan. Personas que son parte, por ejemplo, del reino, porque eso lo dice Mateo 8 dice que los hijos del reino van a ser echados en la tiniebla de afuera. ¿Por qué? Él se está refiriendo a los israelitas porque ellos son parte del pueblo de Dios, ellos eran los primeros administradores del reino y sin embargo ellos prefirieron matar a su Mesías. ¿Y qué Dios iba a hacer con esas personas que hiciesen eso? Echarlos del reino, pero le llama hijos del reino. Quiere decir que tú, aún siendo hijo del reino, puedes estar dando malos frutos de arrepentimiento e irte también y ser quemado. Sí, la palabra reino, como ejemplarmente lo ha presentado nuestro hermano Feliberto, es importantísima en la escritura, muy importante. Para mí, reino de Dios
es la presentación general del dominio de Dios en todo lo que existe. Ahora, nuestro hermano Feliberto acaba de dar algunos versos, algunos capítulos, ¿verdad?, de algunos libros, y ahí se puede ver como una cierta contradicción en lo que él ha presentado y ha leído, pero queremos hacerle una aclaración, y es que, por ejemplo, en el libro de Isaías, cuando Isaías habla del reino, está hablando de un reino que está basado en un, vamos a decir, en un gobierno mesiánico, Está hablando de un reino que va a ser establecido cuando Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo establezca su reino por 1000 años. Cuando hay otros versos o otros libros que hablan del reino, que no se refieren al reino mesiánico, no se refieren al reino, ese reino terrenal que será establecido, sino que se refieren al dominio de Dios en sentido general y al control de Dios de toda su creación y de todo lo que existe. El reino de Dios significa gobierno de Dios. Eso significa poder, autoridad, gobierno, dominio y un pueblo que debe ser gobernado. Eso significa gobierno de Dios. Ahora, otras corrientes dividen lo que es gobierno de Dios o reino de Dios, mejor dicho, con reino de los cielos. Todo esto se da porque en el libro de Mateo, por poner un ejemplo, en el libro de Mateo aparece más la palabra reino de los cielos, porque solamente aparece en 4 ocasiones la palabra reino de Dios en el libro de Mateo. Lo que pasa es que tenemos que entender, hermanos, que el libro de Mateo fue escrito para los judíos y los judíos se cuidaban de poner la palabra Dios y de mencionar la palabra Dios, y por eso Mateo, como escribe para los judíos, se cuida mucho en este sentido de poner el reino de Dios y lo cambia por el reino de los cielos. Por ejemplo, en el libro de Mateo la palabra reino, así solamente reino, aparece unas 50 veces en el Evangelio de Mateo. Y la frase el reino de los cielos aparece 32 veces. El reino de Dios solamente aparece 4 veces. Tu reino aparece una sola vez con referencia a Dios y una sola vez con referencia a Jesús y 2 veces con referencia al Hijo del Hombre. Entonces, por eso hay muchas corrientes que confunden ¿verdad?, o dividen esa expresión reino de Dios y reino de los cielos, dividiéndolo y queriendo entonces establecer otra creencia o otra postura en cuanto a esta expresión. Pero la expresión reino de Dios establece el gobierno de Dios y reino de los cielos es lo mismo, es el gobierno de Dios, porque el gobierno de Dios está establecido en el cielo. Entonces no podemos quitar, ese es el lugar del trono de Dios, ese es el lugar donde representa, ¿verdad?, la autoridad de Dios, y de ahí se desprende toda esa autoridad a gobernar todo lo que existe. Entonces, cuando hablamos de gobierno o reino de Dios, estamos hablando de esa autoridad de Dios, ese dominio de Dios, ese control de Dios de todas las cosas. Cuando hablamos de reino de los cielos, estamos hablando de que se estableció la voluntad que Dios ya tenía antemano, antes de fundarlo todo. Esa voluntad se estableció en el lugar donde Él quiso establecerla. En este caso, en la tierra. Ese dominio, esa hegemonía, esa enseñanza y esa separación de los que a Él le pertenecen. Hermano Víctor. Sí, el reino de Dios tiene varias lecturas, pero hay fundamentalmente que ver por qué Jesús trae una buena nueva diciendo el reino de Dios se ha acercado a la tierra. ¿Qué importancia tiene esto? En Mateo capítulo 6, creo que a la altura del verso 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas serán añadidas. Mira cómo hace cómo enmarca ese texto, diciendo las demás cosas luego se añaden. O sea, poniéndole esa importancia a que lo primero que el creyente, el Hijo de Dios, tiene que buscar es el reino de Dios. ¿Y por qué buscar el reino de Dios? Porque nosotros estamos dentro de una sociedad, dentro de un mundo,
donde el que gobierna y el príncipe que dirige las políticas y dirige muchos lugares, incluso religiones, no es Dios. Acuérdense que Jesús vino a destruir el imperio de la muerte. Entonces ahí podemos ver el enfoque del reino de Dios como el imperio de la vida. Pero a la vez, ese imperio de la vida trae la autoridad de Dios, que es que Él rige la vida eterna y la vida por todas las edades. Entonces ese gobierno viene a traer una sumisión del hombre a la voluntad del rey de ese gobierno de la vida. El que quiere vivir tiene que someterse al reino de Dios. Tiene que estar en el reino de Dios. Porque fuera del reino de Dios no hay vida. Todo lo que esté fuera del reino de Dios está en un estado de mortandad, de inercia. Y de ahí que Jesús mismo hablando dice, fuera de mí nada podéis hacer. El que está separado de mí, nada puede hacer. Pero se va más lejos y dice, el que cree en Jesucristo ha pasado de muerte a vida. Y a eso es que se refiere. Porque el imperio de la muerte está fuera del reino de los cielos. Desde que pecó aquel ángel o aquel querubín, la muerte no tuvo lugar en el reino. Nunca. Mira, buen punto. Porque Satanás está condenado a desaparecer. Eso fue lo que Dios hizo. Como ser, como entidad, no va a existir. Y en el reino no podía estar. Tenía que estar en un lugar donde la muerte sea su cobijo. Por eso incluso la Biblia dice que Él lo consume, su propio pecado. Ese fuego de su propio error lo está consumiendo. Y es lo que lo va a hacer desaparecer. Entonces, ese imperio de la muerte es un reino. Y de ahí que muchos vienen a ver una dualidad entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz. Pero no es una dualidad, es una diferenciación entre lo que es correcto y lo que no lo es. Entonces, cuando usted puede diferenciar, puede discernir entre lo que es y lo que no es, entonces usted va a saber que lo que no es una mentira y lo que es una verdad. Entonces, el imperio de Satanás es el imperio de la mentira, además de la muerte. Y ahí es donde vive la gente que no tiene a Dios. En un mundo de engaño, en un mundo de ilusión, en un mundo de falacia, en un mundo de apariencia, en un mundo de falsedad. Entonces, por eso Jesús hace ese énfasis, dice, buscad primeramente el reino de Dios. El escritor del libro del Evangelio. Buscad el reino de Dios y su justicia. Porque la justicia de Dios significa que en ese reino, ahí no se admite el engaño, ahí no se admite lo que no es correcto. Por eso es que cuando alguien peca, el espíritu se aparta y lo deja solo. Por eso es que cuando alguien se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Porque un reino, además de tener autoridad, y en el caso específico del reino de Dios, es el reino de la vida, también tiene lo que yo me sorprendía cuando leí en el Antiguo Testamento, y es un ejército. Y cuando los hombres de Dios hablaban de Dios, decían Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Dios tiene un ejército en su reino, porque en su reino tiene que haber justicia. Cierto. Y por eso está el ejército de Dios, de los ángeles, de los que están ahí para hacer lo que Dios le dice cuando tienen que hacerlo. Y los arcángeles, que son un rango de guerra, pues batallan contra esas tinieblas que a veces quieren influenciar a los hijos de Dios. Entonces, nosotros cuando hablamos del reino de Dios, no estamos hablando de una simple religión que dice, nosotros somos la religión del reino. Este es el salón del reino. Sí. Tampoco se trata de eso, porque el reino no es físico. Ni es comida ni bebida. Ni es comida ni bebida, dice la Biblia, sino justicia, paz y gozo. Entonces está diciendo el Señor que el reino de Dios es una dimensión espiritual. No es una gente que dice, yo tengo el reino aquí, porque aquí hay prosperidad. Este es el evangelio del reino, porque aquí somos príncipes y princesas. No se trata del término, no se trata del local, no se trata del salón del reino, se trata de vivir en armonía, en obediencia al que tiene autoridad, que es el monarca, que es el rey, que es el soberano. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de que nosotros no estamos llamados, ya quiero concluir para que ustedes también puedan seguir desarrollando. No, sigue, porque está bueno. Que nosotros no estamos llamados a decretar, es porque el decreto es exclusivo en el reino de Dios del soberano. Entonces, nadie que esté en el reino de Dios se atreve a decretar.
porque sería una violentación de la autoridad del soberano. ¿Cuándo usted ha visto eso? Que un bufón que le hace reír a un rey en un reino va a decir yo decreto. ¿Cuándo usted ha visto que el general, el principal del ejército dice yo decreto? Eso no sucede en ningún reino. Ahora, el rey sí puede ceder autoridad. Pasó con Naamán. Sí, Naamán fue cuando Mardoqueo. Con Amán. Sí. Cuando Mardoqueo. Le cedieron. Y a Mardoqueo también le cedieron el anillo para sellar el contraedicto. Entonces, el rey es soberano. Y por eso yo también digo que Dios no comparte su soberanía. Dios comparte su gloria, Dios comparte vida, le da vida eterna al hombre. Permite que el hombre tenga el Espíritu Santo de él, de su ser, y que pueda hacer milagros, que pueda hablar de la gloria de Dios, de la grandeza, que se pueda manifestar muchísimas cosas de sabiduría, de ciencia en él. Pero Dios no le permite a nadie que sea soberano. Nadie puede ser soberano, entonces nadie puede decretar. Ahora, ¿tenemos un poder delegado? Sí, en el reino hay poder delegado, porque el rey como soberano lo podía hacer. Entonces hay que entender el reino de Dios. Yo hacía una aportación importantísima sobre el reino de los cielos y el reino de Dios. Pero cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de una dimensión espiritual. No estamos hablando de un lugar físico, no estamos hablando de corona, no estamos hablando de riqueza, sencillamente no. O simplemente no es eso. Estamos hablando de una condición espiritual. Justicia, paz, gozo. En el Espíritu Santo. En el Espíritu. Ese es el reino. O sea, que los que están en la carne no están en el reino. No, porque la carne no es parte del reino, eso es parte del imperio de la mentira y de la tiniebla, porque la mentira permeó la vida en el sentido de que el que tiene un concepto de la vida en ese imperio de Satanás no sabe lo que es la vida, ni siquiera la valora. Pero una pregunta, entonces, no valoran sus propias vidas. Pablo nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. No pueden heredar el reino. Por eso es que Jesús decía, ustedes no son de este mundo, porque el mundo no está en el reino está por encima del mundo. Y para entrar a ese Uno reino... es embajador entonces del reino. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo, que somos embajadores de una patria celestial, que es el reino. Y como somos embajadores, estamos aquí de paso presentando y representando. Yo presento el evangelio y represento al reino del cual yo soy parte, que es el reino de mi Dios. A ese Dios al que yo le sirvo, a ese Dios al que yo adoro, a ese Dios al que yo oro, a ese Dios en el que yo confío, a ese Dios que me provee, a ese Dios que me protege. Ese es mi reino. Ahora, el que tiene un reino humano está confiando en los soldados, en los policías, en los militares, en su presidente, en el poder judicial, en las leyes de su nación. El que está en el reino de Dios confía en el Dios que dio las leyes que nadie puede objetar, porque es el único juez perfecto, es el único legislador perfecto. Así es. Tremendo, hermano Víctor, lo que usted acaba de, Tremendo, mi hermano. de decir. Miren, para que ustedes vean, hermanos, que cuando la Biblia dice, la palabra de Dios dice, incluso Juan el Bautizador hablaba y predicaba y decía, arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está hablando también no solamente de esa estructura gobernativa de Dios, sino del que representa a Dios, él mismo representándose, el mismo Dios representándose en su reino, que él mismo es quien lo trae. El libro de Mateo presenta a Cristo con un linaje de reino. Claro. Lo presenta como el hijo de David y Mateo se va a las profundidades y muestra, para que no haya dudas ni equivocación, y nadie puede decir, no, pero tú me estás hablando de solamente David para acá. No, Mateo se va a las profundidades, hermano, y presenta a Cristo como el hijo de ese linaje de reino, como el hijo de David. Lucas también presenta a Cristo como ese heredero de ese reino. Mateo y Lucas dije. Sí. Marcos presenta a Cristo como el hijo de Dios. Como el hijo de Dios y por lo tanto es heredero de ese reino. Sí. Y Juan no solamente habla de Cristo en la manera espiritual tan tremenda que lo hace, diciendo que él era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y todo eso, sino que presenta a ese Cristo también como el hijo de Dios y como Dios y como la palabra de Dios y como la base que el Padre utiliza para toda la creación, porque por él fue hecha la creación. Entonces, y para él fue hecha. Entonces, Cristo vendría siendo
dueño del reino, Claro, heredero del reino, claro. tanto celestial como terrenal. Como lo terrenal. Ah, no, pues ya. Y el motivo de por qué el El reino reino. existe. El motivo de por qué el reino existe. Amén. ¿Por qué el reino fue establecido donde quiera que esté? Porque vamos a decir, es como dije al principio, los diferentes libros, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan del reino, muchos expresándose del reino que Cristo va a establecer, el reino milenial, que es parte de ese reino. Sí. Y también otros lo tratan en un sentido general ya de todo el gobierno de Dios. Ahora, algo que me llama la atención. El Viejo Testamento no menciona la palabra reino de Dios. Menciona la palabra reino de Jehová. Pero es lo mismo, o sea, es lo mismo. Ahora, es como yo le acabo de decir hace un rato. El Viejo Testamento está prácticamente dirigido, ¿verdad? Y hecho con una mentalidad judía totalmente. Y por eso no tocan la palabra Dios, sino que ponen la palabra Jehová, ¿verdad? Para cuidarse de eso. Pero en el Nuevo Testamento, hermano, en el Nuevo Testamento, la expresión reino de Dios aparece 163 veces. Y en 107 veces es tocada por los evangelios. 107 veces. ¿Qué te dice eso? Que cada vez que los evangelios hablan de la palabra o la expresión reino de Dios, te está hablando de la obra de Cristo manifestada en la tierra por la voluntad del Padre. Ahora, de esas 163 veces, si tú le restas 107 veces, te van a quedar 56 veces. Esas 56 veces tú las vas a repartir en todo el Nuevo Testamento. Significa eso que todos los evangelios se enfocaron en hacer énfasis y enseñar de que ese de quien se habla ahí es el gobernante por excelencia de ese reino que él dijo que había venido con él. Ahora, y él dijo que hay que arrepentirse para poder entrar a ese gobierno y para poder entrar a ese reino. Así que estamos hablando de un reino puro, totalmente moral, santo, con todos los atributos de Dios sobre él, todos los atributos de Dios sobre él, y con una expresión de poder inalcanzable, vamos a decir, por la mentalidad del hombre, porque Cristo estaba sobre la tierra, hermanos, había una manifestación de poder tremenda, y todo el mundo que caía sorprendido al ver la obra de Dios en este hombre. No solamente la palabra de sabiduría, aunque Cristo es presentado como la sabiduría de Dios en la tierra. No solamente en Proverbio. Sí, no solamente era expresión de amor y de misericordia, no solamente era esa condición de santidad pura, extrema como en ningún otro, también el poder, porque un reino, oiga esto, hermano Víctor, un reino que no expresa poder es un reino que está condenado a fracasar. Dígame hoy. No, y Jesús decía también un reino dividido. Contra sí mismo. Así es. No permanece. No permanece. No puede permanecer. Así es. Bueno, pero hay algo muy importante también del reino. Y es que nosotros vamos a compartir, o Dios va a compartir con nosotros autoridad en el reino. Porque dice Apocalipsis 5:10, dice, nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Quiere decir que aún como tú te estés viendo hoy en día, si está pasando una tribulación, una prueba, ten por seguro que Dios reina y por tanto, en su venida tú vas a reinar. Eso fue lo que dijo Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Nosotros también seremos parte de ese reino y Dios compartirá con nosotros autoridad. Fíjense, por ejemplo, en la parábola también, que Jesús dice en un momento, al que trabajó más,
le dieron, por ejemplo, un terreno más grande porque habrá galardones para que nosotros trabajemos para el reino aquí en la tierra, reclutemos más personas para el reino y ese fruto de ese trabajo te va a ser recompensado también. Ahora, ¿cuál es la actitud que tiene que tener un hijo del reino? Andar bajo los lineamientos del reino. Yo recuerdo en una ocasión que yo escuché un predicador, me dijo algo muy bueno. Y es que él dijo que los hijos de los presidentes, tú te fijas cómo es que andan. Por la línea, lo tienen siempre bien vigilado. Y además de eso, por ejemplo, donde sea que llegan, representan que son de un linaje o de un tipo de persona diferente. ¿Por qué? Porque son parte de alguien que temporalmente vendría siendo un rey de una nación. Entonces, la actitud de nosotros ante eso que nosotros tenemos, que es ser hijo del dueño del reino y de un reino eterno que no perece, señores, tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento. Y así, como la embajada de Estados Unidos que está aquí, por ejemplo, no se rige bajo las leyes de este país, ni bajo los días de fiesta de este país, sino que allá, por ejemplo, el 6 de julio, supongamos, también es día de fiesta para ellos aquí. 4 de julio. Ajá, el 4 de julio Sí. también es día de fiesta para ellos aquí. Claro. Pero sin embargo aquí no es día de fiesta. No. ¿Qué te quiere decir eso? Que donde sea que hayan embajadores del reino, tienen que comportarse como tal. Tenemos que caminar como tal y tenemos que representar ese reino en el cual nosotros andamos, en el cual nosotros vivimos y del cual queremos pertenecer en la otra vida cuando Cristo venga. Y también entender que los que somos hijos del reino, también vamos a padecer persecución y también vamos a tener que pagar por nuestra fe. Pablo dijo en Hechos, es necesario que a través de muchas pruebas entremos en el reino de Dios. No te rindas. Tú eres un hijo del reino y tú vas a reinar con él. Tú vas a reinar con Cristo. Tú vas a ser parte del reino de Cristo. Entonces, en consecuencia, si eres del reino, tienes que trabajar para el reino, predicando la palabra, caminando como tal y reclutando cada vez más personas para ese reino. Tú hablando me acordabas algo que en una ocasión yo escuchaba, y es que usted tiene que caminar, hablar y conducirse y pensar como lo que usted quiere llegar a ser. O sea, si usted es parte del reino de Dios, usted no puede andar como si no lo fuera. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando, vuelvo y repito, que ahorita di una pincelada, de un reino material humano. Porque hay personas que cuando le dicen son reyes y sacerdotes creen que es que van a andar con un lino y púrpura, lino fino y púrpura, con un anillo real y con una serie de cosas que son materiales. Y ahí es donde viene muchas veces la confusión en la gente, porque el evangelio del reino muchas veces que se está predicando es un evangelio de prosperidad, no de amor, no de justicia, no de paz muchas veces. Y de confusión muchas veces, más que de enseñanza correcta de la palabra. Entonces muchas veces se predica un supuesto evangelio del reino, pero sesgado, no con lo que la Biblia enfoca. Entonces Jesús enfoca muy claramente lo que es el reino de Dios y de cómo funciona. Primero, que hay un soberano que gobierna ese reino y que nadie puede estar por encima de él. Desde que usted ve que alguien está por encima o quiere ponerse por encima del soberano, entonces hay un problema. Pero también que ese reino no puede estar dividido. O sea, yo soy de Apolo, yo soy De Pablo. de Pablo, soy de Cefa, yo soy de Marco, yo soy de Juan. No, el evangelio no está dividido, nunca lo ha estado, ni puede estarlo. Las personas se dividen, la iglesia nunca se ha dividido tampoco. Los que andan pensando que la iglesia se dividió, que el protestantismo, que qué sé yo, que nunca se ha dividido la iglesia. Lo que sí ha sido es que Dios ha movido a sus hombres y a sus mujeres a donde Él entiende que tienen que estar. Y aunque cambien los nombres con denominaciones, que eso es cosa humana, la iglesia ni siquiera nombre tiene, porque la iglesia es la iglesia de Dios y punto. Y eso no es un nombre de una denominación, eso es nombre de un reino. El reino de Dios es la iglesia aquí en la tierra. Y Jesús vino a traer la iglesia, pero la gente no la ve porque la iglesia es invisible. Entonces la gente no entiende el concepto iglesia, porque viene del concepto que es asamblea, así, de personas, pero Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y entonces es que usted bloquea.
o es concreto, ¿no? Sí. No está hablando de un templo físico humano, está hablando de algo espiritual. Y que el altar de Dios está en nuestros corazones y en nuestra mente, adentro de nosotros, en el espíritu, en el ser de nosotros. Entonces el reino de Dios hay que entenderlo en su justa dimensión. Y cuando usted lo entiende, entonces usted va a vivir conforme a ese reino y va a recibir los beneficios de ese reino. Porque los hijos del reino son herederos. No es que usted va a matar a su papá para usted cogerlo de él. No es que ya usted tiene lo de su papá, es que usted es heredero del reino. Heredero significa que hay un tiempo preciso para usted recibir eso. Que eso que es suyo, usted no lo ha recibido todavía. Lo va a recibir porque es una promesa del que no miente. No, y que hablando de herencia, hermano, usted va a recibir sin que el dueño muera. Claro. En este caso, en el caso nuestro, usted va a recibir, en la tierra usted tiene que esperar que muera el testador. Y no se sabe qué tiempo. Ahora, te está hablando de un reino donde habrá recompensas y usted va a recibir como heredero o coheredero, va a recibir sin tener que esperar que el testador muera, porque el testador no muere. Hubo una muerte, la muerte de Jesús, pero fue con ese mismo propósito. Ok, ese mismo. Esa muerte de Jesús para resucitar es para que el testamento se haga legal. Exactamente. La legalidad. Varón, lo conectamos en el espíritu. Yo lo tengo aquí. Ven a hablar de eso. Lo puede leer. La legalidad. Es Es que no hay herencia sin muerte del testador. Entonces, Claro. la legalidad. Terrible, mi hermano. La legalidad de nuestra herencia como hijos del reino es ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Es exactamente. Wow, mira, nos conectamos. En el espíritu. Sí. Yo Oye, te dije que estamos pentecostal hoy. sí. Lo que pasa es que, miren, recordemos, Dios es el dueño del reino. Sí. Pero para tú heredar el reino, el dueño debería morir, tu padre. El tema está que Dios no muere. No. Entonces, ¿cómo se recibe la herencia si el dueño, por ejemplo, que debe distribuirla, no muere? Por eso es que la Biblia dice que Dios tomó un cuerpo. Claro. Entonces Dios vino, como había una encrucijada legal, dijo, hey, espérate. Exactamente. Había una encrucijada legal, dijo, no, espérate. Él vino, tomó cuerpo de hombre, murió, resucitó, para que nosotros entonces podemos tener acceso a esa herencia. Tú sabes Eso que lo los que dice estaban fuera del reino eran esclavos. Sí. Entonces, la esclavitud representa a los que están atados en el pecado y la paga del pecado es la muerte. Cuando Cristo muere y la acta de los decretos que Cristo le quita a Satanás, esa acta de los decretos lo que dice es que el que peca tenía que morir y pagar por sus pecados. Pero como yo pagué con la muerte, entonces ya ellos no mueren por sus pecados, sino que pasan a la vida, al reino de Dios, que es el reino de la vida. Sí. Y en ese reino de la vida, aquí sí se paga. Y el pago es vida eterna. Así es. Entonces, esa es la herencia. Porque ¿qué es lo que Dios tiene? Eternidad. Dios es el que emana la eternidad y la vida. Entonces nosotros no heredamos oro ni plata, nosotros heredamos vida en abundancia. Varón, pero hay otra cosa que es aparte de la vida. Y es que Pablo dice Hay en una el libro de hay una Corintios. recompensa. Claro, en el libro de Corintios. Una es la gloria del Eso es sol. un tema. Una es la gloria del sol. Esa recompensa. Otra, la gloria de la luna. Y otra, la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Pablo está diciendo que cuando Cristo venga y usted sea levantado con él, Claro. usted va a recibir su recompensa Claro. en el cielo. Ya es fuera de la vida Es que eterna por eso es que hay dos libros. y de todas esas cosas. Por eso es que hay dos libros. Exacto. El libro de las obras es para recompensa. Claro, Y el libro de la vida, este es para salvación. claro. Ojo, que incluso con respecto al Antiguo Testamento, Israel recibió parte de la herencia de tierra y ese tipo de cosas sin el testador morir, Exacto. porque no te hacía hijo. A Israel nunca se le llamó su hijo en el Antiguo Testamento. Todo el tiempo, miren, la palabra... Sí, ahí- Dios le llamó mi primogénito. Sí, pero te digo directamente, claro, le llamó primogénito. E incluso, en la única parte donde se puede hacer como una pequeña alusión, y es realmente hablando de Cristo, es en Osea 11:1, cuando dice de Egipto llamé a mi hijo. Ok. Pero ahí no hablaba de Israel. No. Estaba hablando de... De Cristo, claro, de Cristo. Exactamente, sobre el Ujú. Mesías. Con respecto a lo que tú dices, eso lo corrobora Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4, que dice,
por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por medio de ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Naturaleza divina. Escucha, ¿y qué tiene la naturaleza divina? Eternidad. Claro. Por eso es que lo dice. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, y oye lo que dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Amor. Eso es lo que tiene que manifestar toda persona que va a ser participante de la naturaleza divina e hijo del reino. Para representar a ese reino. Sí. Porque hay que ser digno representante del reino. Claro. Digno representante del reino. Porque por eso era que Jesús era el representante de Dios aquí en la tierra. Claro, Porque tenía la naturaleza divina en él. claro. Ahora, Jesús escogió hombres Sí. con esas categorías y con esos Para darle esos esa elementos, para darle y entregar sobre ellos esa responsabilidad de expandir el reino de los cielos en la tierra, pero estos hombres tenían esas cualidades. Esas cualidades, estos hombres lo tenían. Y esa, por ejemplo, en sentido, en mayor abundancia, el amor en mayor abundancia, era la cualidad que más sobresalía en ellos. Porque para hacer lo que ellos hacían, para estar en el nivel que ellos llegaron a estar, para tener esa devoción, ese fervor de impartir enseñanza y llevar la palabra de Dios, hermanos, tenía que tener un amor tremendo. Y eso fue lo que Dios, es lo que Cristo puso en ellos. Amén. Ahora, había una responsabilidad. Cristo sabía que estos hombres no se iban a doblar. Cristo sabía que estos hombres no iban a traicionar. Cristo sabía, gloria al Señor, que la palabra del reino estaba en buenas manos. Cristo sabía de que ellos en medio del camino no iban a negar lo que Cristo le enseñó. Cristo sabía todo eso y que ellos eran embajadores confiables y seguros de la palabra del reino de Dios. Eso es así. Jesús envió a predicar: el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Esa es la O predicación. sea, que no estaba. No, había un gobierno puro y simple de la tiniebla, con excepciones porque Dios interviene siempre en la historia. La gente podrá decir lo que quiera decir, Dios es soberano. Y Esa es la buena nueva. Claro. Porque el reino de Dios viene cuando llegue el evangelio. Sí, pero Esa es la buena nueva. Pero Jesús le dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No van a decir mírenlo aquí o mírenlo allí. O míralo allí. Es aquí que el reino de Dios está entre ustedes. ¿Tú no has visto gente que... Entre. ¿Tú no has visto gente que de repente está en una congregación y dice que Espíritu Santo, ven? Espíritu Santo, ven. El reino de Dios no hay que llamarlo. El reino de Dios está en nosotros. Ya. Porque es justicia, es paz y es gozo. Entonces, Sí. el reino de Dios manifiesta una naturaleza divina, unos frutos del Espíritu. Entonces, no es que el Espíritu tiene que venir, es que la Biblia dice que el Espíritu viene y hace morada en nosotros, y el Padre y el Hijo también, en nosotros. Eso no es un invento. Yo no tengo que llamar al Espíritu Santo de ningún lado, el Espíritu Santo está en mí. Eso sí que buenos días, Espíritu Santo, ni buenas tardes, ni buena noche. El Espíritu Santo está aquí. Yo lo he creído y lo he entendido así por la Biblia. Yo no he visto a nadie dándole buenos días al Espíritu Santo en la Biblia. Yo lo que sí he visto gente con el Espíritu Santo dentro. Y estaba fulano lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia. Y se movió en el poder del Espíritu. Y el Espíritu lo llevó a tal lugar. Eso sí, la gloria de Dios manifestada en un hombre que está lleno del Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que tenemos que procurar estar llenos del Espíritu. Procurarlo. Buscar a Dios para que siempre estemos llenos. Y más que llenos, rebosados. Porque lleno es cualquier cosa. Ahora, cuando usted está rebosado, usted va a bendecir a otros. El que está rebosado del Espíritu no calla la palabra, predica el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. El que está rebosado del Espíritu Santo enseña. El que está rebosado del Espíritu Santo trata de apegarse a la verdad. El que está rebosado del Espíritu Santo trata de ayudar al necesitado. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, la naturaleza divina brota de tal manera que la gente tiene que decir: ese es un embajador del reino. Porque el embajador se conoce, como decía Feliberto, tiene la misma costumbre de su reino, tiene la misma forma, la misma cultura, el mismo lenguaje. Cuando usted es embajador de un reino, cuando usted parte de un reino, la gente sabe de dónde usted es. Porque eso se reconoce. Su bandera, su estandarte se reconoce. Claro. Pues su bandera es Jehová, Sí. su bandera es Dios.
Entonces, ¿cómo va a ser que si su bandera es Dios, usted no va a amar al hombre que está viendo ahí, a las personas que están al lado suyo? Si usted no ama al que ve ahí, usted no ama a Dios. Entonces, el reino de Dios no es un asunto de que yo me llene la boca de decir que soy del reino, que yo me veo muy bien como un príncipe. No se trata de eso. Se trata de que yo vivo como los hijos de Dios. Y la característica de los hijos de Dios son una naturaleza divina. Pues usted no puede decir que es hijo de Dios sin naturaleza divina. Los hijos de los hombres tienen naturaleza humana. Los hijos de Dios tienen naturaleza divina. Y ahí es donde viene Dios a romperle el coco, el cerebro a muchísima gente. Exactamente. Que se le tienen unos cortocircuitos. Y de repente dicen, no, Jesús no era Dios, pero era hijo de Dios, pero era un Dios más pequeño, era un Diosito, pero los hijos de Dios, porque no entienden esos misterios. Son misterios, varón. Es el mismo misterio de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo. Cómo es que el hombre, Dios lo lleva a una dimensión, a un nivel de ser parte del reino, heredero del reino, de tener vida eterna, cuando el hombre es un ser insignificante desde todo el punto de vista humano. Ahora, desde el punto de vista espiritual, Dios lo hizo con un propósito de grandeza, porque Dios lo hizo para que sea parte de su familia real. Eso es lo que dice la Biblia. Claro. Parte de la familia de Dios. Eso no se trata de que usted es parte simplemente de un reino, sino que usted va más allá del reino y usted es parte de la familia del rey, por lo tanto puede heredar. Porque son los hijos los que heredan, los esclavos heredan. No. Los que viven cerca del reino, vecinos heredan. No, son los hijos que heredan. Entonces, no hay forma de herencia si no somos hijos. Por eso es que hay que adoptarnos. Y por eso Jesús hizo el trabajo de adopción. Porque si un rey no tiene hijos, lo podía adoptar. Sí. Si un papá no tiene hijos, una persona no tiene hijos, lo puede adoptar. Entonces, esos hijos adoptivos, cuando usted firma legalmente ya que son sus hijos, usted le dio autoridad para que hereden sus riquezas. Entonces, Dios ha hecho una obra muy maravillosa, hermano, con nosotros. Dios ha hecho algo que es de verdad incuantificable. O sea, lo que Dios ha hecho con nosotros en darnos vida eterna, en darnos su gloria, en manifestar su gloria sobre nosotros, en que su Hijo, el mismo Dios, muriera por nosotros, en preparar lugar para que nosotros estemos donde Él está, eso tiene un precio demasiado alto. Es así. El reino de Dios, hermano. El reino de Dios se ha acercado. Está lleno del reino. Y a mí me está haciendo mucho eco en la cabeza el dato que usted dio ahorita, porque usted dijo que aparece 107 veces en los evangelios. En los evangelios. Yo estoy contando hace rato. Sí, pero recuérdate que los evangelios están hablando de lo que Jesús vino para que se hablara, a decir que se hablara. A eso me refiero. Yo estoy hace rato recordando historia, digo, pero es verdad. Porque, incluso antes del nacimiento ya se está hablando del reino, porque claro, el ángel le dijo que el Lucas 1, 32, 33, dijo, el que nacerá será hijo de David y se sentará en el trono de su padre. Pero lo que decía Johnny, el que dice el evangelio de Mateo, que le escribe a los judíos. La característica principal que los judíos siempre esperaban era que fuera un descendiente del linaje de David, el Mesías. Claro está. Y ahí había una discusión siempre. Claro. O sea, cuando venga el Mesías, no puede ser otro linaje porque ya era una profecía establecida. Entonces, la profecía es lo que se le da seguimiento. Aquí hay mucha gente con muchísimas loqueras, con muchísimas cosas, siguiendo muchísimas viajes astrales, portales y muchísimas cosas. Aquí lo que se sigue es profecía. La estrella que siguieron aquellos sabios que vinieron del Oriente era una profecía. Profecía. No era simplemente porque ellos eran sabios o astrólogos que lo eran. No era simplemente por eso. Claro. Es que había una profecía. Entonces la profecía es que Dios estableció que nosotros somos parte del reino y eso nadie nos lo puede quitar. Dios dijo que tenía una familia grande y no importa lo que suceda, usted es parte del reino de Dios. Una pregunta. Ahí usted dijo una palabra como muy cuidadosa y usted dijo astrólogos. Sí. ¿No son magos? No, porque ellos hay astrónomos y hay astrólogos. Pero, o sea, no, ellos no eran magos. Ellos estudian los astros, estudian las estrellas, estudian el comportamiento astronómico. Pero al final había una profecía. Y esa profecía es lo que despierta ese interés. Porque era un rey que iban a nacer. Y eso es lo que la profecía decía. Sí. Que era un rey que iban a nacer. Así es. Eso es lo que sucede. ¿Y por qué iban a ser un rey? Porque el reino de los cielos fue trasladado a la tierra. Se unió con la tierra el cielo, dicen muchos. Porque la matriz del cielo se abrió. Eso es lo que dice el profeta. Dice, si se abrieran los cielos. O sea, se abrió la matriz del cielo y parió un rey en la tierra. Y ese rey se llama Jesucristo.
Así Y es. ese rey adoptó a aquellos que son parte de ese reino. Nosotros no nos queda tiempo para más, hermano. Wow. Y es un tema tan largo, porque ahora que faltan versículos, ahora que faltan capítulos. Ahora que falta por donde coger, pero No. El reino de Dios. Pero, como embajadores del reino, a la fe le añadimos virtud, a la virtud el afecto fraternal, al afecto fraternal el amor. Son el carácter e incluso el sermón del monte. Es un sermón que te habla de la ética del reino, de cómo debe conducirse una persona del reino. E incluso dice que bienaventurado, creo que son los mansos, porque ellos heredarán. la tierra. Ajá. Añadiéndole al sermón del monte, sabe que la palabra bienaventurado es felices son. Ese reino vino a confirmar y establecer y también a contradecir la ideología que tenían los antiguos y vamos a decir, los fariseos, porque ellos enseñaban que los bienaventurados o los felices eran aquellos que tenían virtudes económicas y tenían un linaje social, y Cristo vino a decirle, no son esos los bienaventurados, no son esos los felices. Bienaventurados son aquellos que tienen la presencia del reino. Aunque usted lo vea triste o llorando, aunque usted lo vea padeciendo, tienen la imagen del reino, y por tanto, esos son los bienaventurados. Usted sabe que lo más importante del reino es que hay un soberano que nos da seguridad. Donde Dios está no hay necesidad, no hay problema, no hay ningún tipo de dificultad, hermano. Porque es que Él es que pelea por nosotros, Él es el que nos suple, Él es el que nos provee, Él es el que nos fortalece, Él es todo. Y Jesús lo hablaba muy claro. Mi comida y mi bebida es hacer la obra, la voluntad de mi Padre y terminarla y punto. Porque es que cuando nosotros entendemos el reino, sabemos a quién nos debemos. Nos debemos a Dios y a nada más. Por eso lo primero, la prioridad número uno, valga la redundancia quizás, es Dios. Por eso los mandamientos empiezan con Dios. Amarás al Señor tu Dios. Dios sobre todas las cosas. Dios. Entonces, mis hermanos, que se haga la voluntad, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra, en nuestras vidas. Que podamos obedecer a ese Dios, que podamos estar unidos en el reino y que podamos ser buenos embajadores del reino, representando y llevando el evangelio de salvación a todas partes. Esto es excelencia en esta preciosa noche. Este equipo, Carlos Veloz, Johnny, Alejandro Decena, nuestro hermano Feliberto Vázquez y un servidor, Víctor Almanzar, se complacen en despedirse, pero en recordarle que usted puede seguir viendo este contenido a través de esta plataforma. Así que suscríbase si no lo ha hecho, comparta, déle a los comentarios, comente, déle a la campanita, haga todo eso y así también apoya esta plataforma. Pero sobre todo, yo sé que será edificado con este contenido, porque con ese propósito es que lo hacemos. Dios le bendiga y recuerde que el día tiene que empezar con excelencia, pero también terminar con excelencia. Bendiciones.